Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Como hoy hay el partido entre Croacia e Inglaterra, yo aquí manifiesto con quién estoy, porque mi mamá nació en Zagreb, antigua Yugoslavia, en Zagreb. Llegó a Venezuela huyendo de la guerra y bueno, yo soy una mezcla de croata con tuyero. ¿Cómo no estar con Croacia hoy en este Mundial del Fútbol? Una forma de recordar siempre a mi mamá y bueno, y de apostar a un buen equipo. Tremendo equipo que tiene. Yo no sé con quién estás tú, Luis, pero bueno, vamos a ver qué pasa en ese mundial. Sí me gusta Croacia y lo voy. Ojo, perdí en todas las quinielas que anoté, ¿no? Bueno, pues eso no importa. Se me cayeron todas. Así es, pero bueno, seguimos con nuestro trabajo, chicos, porque el mundial no nos puede distraer. Estamos hablando precisamente de lo que son las opciones que tienen tanto gobierno y oposición en este momento, lo que son las estrategias políticas. La recomendación, por ejemplo, una recomendación que tú le pudieras dar al gobierno hoy desde el punto de vista de su estrategia política y una a la oposición como consultor político. Vamos, el gobierno necesariamente, más que una recomendación económica, política, necesita una económica y el de la apertura. Es decir, cambiar ese modelo económico es urgente para el país, para el propio gobierno, y para las generaciones. Estamos perdiendo, Vladimir, inmensas cantidad de jóvenes. Ya no queda en este país una sola familia que no tenga a alguien que haya migrado. O sea, yo estoy seguro que en tu casa la hay. Yo tengo sobrinos en Alemania, tengo sobrinos en Barcelona, España, tengo sobrinos en Perú. O sea, y en tu casa y en tu caso también. Ya no queda una sola familia en Venezuela que no haya sido víctima de la inseguridad, que no haya sido víctima de la hiperinflación, desde luego, y que tampoco haya sido víctima de la migración de alguno de sus hijos. En el caso de mis hermanos y de mis hermanas, dramático, no saben cuándo van a volver a ver a sus hijos no saben cuándo van a volver a ver a sus padres. Eso es muy, muy fuerte. Modificar ese plan económico, modificar esa política económica es urgente y eso le daría al gobierno a lo mejor un tanque de oxígeno allí, una bombonita de oxígeno allí inmediata. En el caso de la oposición está más... Tú sabes que siempre ha sido muy fácil ser de oposición, ¿no? Yo recuerdo que... Como decía Carmelo Lauría y después repetía Aristóbulo, no es lo mismo pedir agua que repartir agua. No, y la frase viene de Teodoro Petkov, en un congreso del MAS, en el que le preguntó, el MAS estaba muy orgulloso después de las elecciones regionales en que había alcanzado 4 gobernaciones, 15 alcaldes, no sé cuántos diputados regionales, y Teodoro les dijo, ahora van a saber la diferencia que hay entre trancar la calle por el agua y construir un acueducto. Así es, tal cual. Entonces, para la oposición siempre ha sido fácil, o para una oposición en el mundo siempre ha sido fácil, se trata de ver los errores y señalarlos. En el caso de la oposición venezolana, en este momento toca, por supuesto, una revisión al interno, una reunificación en eso y un acompañamiento. Digamos, ¿qué ha sucedido en las movilizaciones sociales que ha emprendido la oposición en el país? Bueno, las organizaciones de clase media trancan sus calles, el este de las ciudades en todo el país sale a protestar y los sectores populares no la acompañan. Eso es una realidad. Pero ese círculo cree que el país es su entorno y cree que el país está detenido. Entonces tú veías que en el este de la ciudad, en Altamira, en Chacao, en algunas zonas de la ciudad, estaba todo paralizado, trancado, pero tú ibas hacia el centro y todo estaba normal. Porque esa desconexión existía y todavía existe. Hoy, cuando las clases populares salen a protestar por el CLAD, por el agua o por la luz, esas clases sociales media, alta, no la acompañan en su reclamo social y en su reclamo político. Conseguir esa conexión, conectar con esa gente. Cuando tú me dices a mí que tú eres venezolano y que te preocupas por mí y que quieres un futuro en Venezuela por mí, tienes que acompañarme también. No agarrar, bajar el vidrio y decir, sigue votando por Chávez, sigue votando por Maduro. Es distinto cuando tú te bajas y me dices, hermano, yo te voy a acompañar a pelear contigo, porque tienes un problema ha habido protestas. En este momento están las enfermeras protestando y no hay un acompañamiento real de nuestra clase política allí. O sea, ese tipo de desconexión, tienes que encontrar el mensaje, sí, tienes que conseguir esa conexión popular, ese cable a tierra que te vuelva a reconectar con la gente, sí. Y eso parte también de la coherencia política. No puede ser que tú me digas que estás dispuesto a sacrificarte por mí, a sacrificar tu vida por el país y en las primeras de cambio agarras un avión y te vayas a vivir a Miami. Como no puede ser posible que tú pases 2, 3 años detenido en una cárcel militar y desde allí grabes videos, mandes convocatorias, hagas de todo, lo difícil que es meter tú sabes de esas cosas muy bien, de represiones, de persecuciones, de caso familiar. Bueno, tú sabes lo difícil que es una cárcel y más una cárcel militar. Bueno,
A Leopoldo le metían en una cárcel un video, un teléfono para grabar y estuvo 2 años convocando a marcha, pero tiene 1 año en su casa y no ha hablado. Tiene 1 año en su casa y no dice nada. O sea, en el caso de María Corina llama a la desobediencia pública y a la desobediencia civil, pero tiene una orden de salida del país y ha estado 2 veces en la frontera, pero no la ha respetado. Entonces, tú tienes que ser coherente con lo que dices. Cuando tú me dices a mí que estás dispuesto, que tú me llamas a la desobediencia, pero hay un juez con una orden judicial que te prohibió la salida del país y tú vas, te abrazas con Duque en la frontera, pero no la cruzas, tú estás acatando esa orden. Entonces, es un tema de coherencia. Es un tema de saber dónde está ese cable para reconectarte con el país. Mira, en la oposición hay una generación que tiene algo y mucho que decirle al país, esa generación de Requesén, de Pizarro, de José Manuel Olivares, de todos esos muchachos, que son con mucho un liderazgo emergente, pero un liderazgo consolidado ya, no emergente, consolidado ya, y que tiene mucho como generación, sin las camisetas, ¿sabes? La camiseta de fuerza, sin la camiseta de fuerza ideológica y de su color, decirle al país como generación algo. Y te aseguro que el país va a escucharlo. Recuerda lo que fueron las intensas movilizaciones el año pasado. El 5 de abril, 4 o 5 de abril, el gobierno, en este país extraño, el TSJ publica en su página web, a las 4 de la mañana, una sentencia, la 155 y la 156, que derogaba de hecho a la Asamblea Nacional Legislativa. La oposición, que en noviembre del año pasado, el año anterior, el 2016, se había sentado con el gobierno luego de unas manifestaciones, la gente estaba desmovilizada. ¿Y quiénes salieron a protestar contra la sentencia del 155 y 156? Requesén, que le rompieron la cara ahí en la Asamblea. En la Defensoría del Pueblo, exacto. Pizarro y los otros líderes, José Manuel Olivares y todos los líderes juveniles. Stalin González, que los revolcaron ahí en el TCJ, solos. Después que pasaron 10 días, esos muchachos, protestando a las puertas de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y del TSJ, solos, llamaron a una concentración un 19 de abril, miércoles, era feriado. Y fue el inicio de las grandes concentraciones que se hicieron aquí. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando yo veo a mi liderazgo poniendo la carne sobre el asador, cuando yo veo el liderazgo al frente, entonces lo acompaño. ¿Y cuáles eran las solicitudes? Bueno, las solicitudes eran derogación de la 155, 156 y elecciones. Después se sumó lo demás, fuera Maduro, elecciones ya, destitución de esto, liberación de los presos políticos, pero el germen de esas protestas sociales fueron del 19 de abril y fueron esas peticiones. ¿Y qué pasó con la conducción política? Bueno, le dejaron la conducción política a unos muchachos que sin formación, sin profundidad, se encapuchaban e iban a entrompar, a frentear en la marcha. Unas marchas pacíficas, unas concentraciones pacíficas se convirtieron en violentas, el gobierno las aprovechó y hubo, en lugar de asumir la conducción política de esa enorme caudal social que teníamos en ese momento, lo que hubo fue que dejamos, primero, en el fronting a un grupo de jóvenes, mira, Vladimir, hay que decirlo, mira, aquí había muchachos en la calle al frente de eso que se llamó resistencia. Tú escuchabas a señoras decir, voy a llevarle comida a mis muchachos. Señora, pero ¿su muchacho dónde está? Bueno, mis hijos están en Miami. Eso no somos sus muchachos. Entonces los están manteniendo ahí en la calle para eso. Y si hubo despropósitos. Aquí hubo médicos que trataron de llegar a su casa a las 5 de la mañana porque querían operar, porque venían de operar, y sus propios vecinos le impidieron el paso. Me duele tu indolencia. No quiero... Eso de propósito. Y nuestra clase política, que tenía una oportunidad formidable de generar ese quiebre en la hegemonía del poder, ese quiebre en la coalición dominante, no los aprovechó. Como no los aprovecha hoy, déjame decirte. Este es un momento en el que tú no puedes generar transición si no generas los puentes. Si Vladimir Villegas es militar y tienen esta mano al gobierno dejándolo controlar puertos, aeropuertos, empresas petroleras, todo, hasta el agua, y tienen esta mano a la oposición diciendo te voy a enjuiciar, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Tú vas a ir preso cuando yo llegue al poder. ¿Con quién crees tú que me quedo? Pero si tú me dices a mí, mira hermano, aquí viene un proceso de transición, aquí viene un proceso de una ley transicional, aquí viene un proceso de amnistía, a ti empresario que trabajaste con el gobierno no te voy a perseguir, a ti militar que creías que estabas acatando la Constitución, vamos a reunificarnos. Hay experiencias de transición, mira la experiencia sudafricana. El primer vicepresidente de Nelson Mandela fue Frederick de Klerk. Sí, así es, eso es correcto. El último presidente del apartheid. Mira, Francisco Franco
En los años del 68, del Mayo francés la juventud europea estaba, bueno, protestando en todas las calles del mundo, pero la juventud española no se podía ni besar en las plazas. Cuando Franco se fue a morir, no le entregó la libertad completa a los españoles, ni entregó la democracia. Llamó al rey don Juan Carlos, lo puso de jefe de Estado, y todavía hoy los españoles votan por un ciudadano que tiene que pedirle permiso al rey para formar gobierno. Pero eso le funciona a los españoles. Si los españoles, si los sudafricanos y si los chilenos, en el caso de Pinochet, se hubiesen dedicado a perseguir a sus hermanos, esos países no estarían en la condición. Bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, muchos comentarios, pero bueno, nos quedamos cortos de tiempo contigo aquí, de verdad tengo que volverte a invitar. Buen invitado Luis Medina, por fin alguien habla en términos buenos y sencillos nuestra realidad política. Bueno, tienes ese seminario mañana, 10 segundos para que digas dónde es y a qué hora. Es en el Hotel Marriott, mañana 12 y 13 del viernes 13. Cerramos, vamos a tener un debate para repensar al país, un espacio para decirle a nuestra clase política cuál es el mensaje que lo reunifica. Después del evento volverás para que hablemos de las conclusiones. Vale, gracias. Te agradezco mucho, Luis Medina, consultor político. Bueno, además él es presidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Antes de irnos, felicitaciones a Oriana Guzmán, hermana de nuestra compañera Andrea, pues nuestra productora.